Por favor, Antonio, yo quiero presentarte como amigo, más que como doctor. No, sí. Amigo de varios decanatos. Porque yo estoy muy contento de estar acá y que me parece que me hace más a mí el favor que yo a vos. Porque estoy muy contento de tu charla, que está dentro del eje de lo que es Barsur, es el tango y su cultura. Y yo me enteré de parte tuya que la curiosidad de que Gardel pueda ser masón. Y me encantó esa propuesta y me encantó que estés vos y que lo estés diciendo acá esta noche. Muchas gracias por eso. Bueno, gracias a vos, Ricardo. El agradecido soy yo y a ustedes por un día viernes y estos horarios, tener la gentileza de venir aquí a acompañarnos. Algunos de ustedes conocen que yo hace bastante que estoy estudiando, investigando los temas masónicos. Y la verdad es que desde hace varios años, cada vez que llegaba junio, yo decía, tengo que compilar el tema de Gardel y la masonería, y soñaba con dar una conferencia, más de una vez, hablar de esto en alguna logia masónica, en algún ambiente masónico, y por esas cosas que estábamos conversando privadamente recién, pero ahora las socializamos, de cómo es la conducta, la condición humana. ¿Cuántas veces uno tiene claro algo que le interesa hacer y lo va posponiendo y lo va posponiendo, algún día nunca llega? Y a mí con este asunto me pasó. Yo soñaba un 24 de junio hablar de Gardel masón. Bueno, el año pasado era técnicamente imposible, sobre todo hacerlo acá, porque tuve otra concreción muy importante en mi vida y además que tiene que ver con estos temas iniciáticos. Justo hoy, hace un año, el 24 de junio pasado, estaba yo en Delfos, en el oráculo a Apolo Pitias en Delfos, donde pasamos todo el día un grupo, evocamos los antiguos rituales y cómo son las cosas cuando uno está en el lugar indicado en el momento oportuno. Los rituales comienzan, ustedes saben, en estas fechas de solsticiales con la salida del sol y concluyen con la puesta del sol. En el caso de Delfos, hacia la puesta del sol hay que ir a una vertiente de agua donde se hacen, digamos, abluciones para limpiar las energías y empezar al otro día ya la nueva etapa armonizada. Teníamos un experto en esto, un griego obviamente, y en el grupo había unas señoras muy mayores, de manera tal que cuando ya nos quedaban los últimos rituales, estas señoras se sientan sobre las piedras y le dicen a nuestro guía, no, acá nosotras no podemos seguir más, nos falta aire, esto, lo otro. Y lo que es esa cosa, vuelvo a decir, de que uno está, o cierta actitud o algo, que el griego me llama, Antonio, acá conmigo. ¿Qué pasa? Pensando, ayudarme con las señoras a bajarlas, a llevarlas al menos hasta el museo, algo que hay cerca ahí, porque el pueblo está lejos. Y me dice, yo me quedo con las señoras. Tanto para allá la vertiente, tanto para allá la piedra de la sibila. Vos sabés lo que hay que hacer. Y me encontré justo hace un año, el 24 de junio, en el oráculo Apolo Pitias en Delfos, dirigiendo yo esos rituales que quedaron todos muy contentos. Muchas de estas cosas pasan así. Y este año, hace como un mes, le cuento esto a Ricardo Montesino y él, creativo como siempre, dice, pero si es Gardel y
tiene que ver con el tango, con este lugar. ¿Por qué no lo hacemos acá? Listo, aquí lo estamos haciendo. Y como siempre, tengo acá una lista de WhatsApps de gente que iba a venir, que no puede llegar, que hay. Estamos los que tenemos que estar, como siempre. Lo que Hermann Hesse llamaba el círculo hermético, de Hermes, del secreto. Estamos los que tenemos que estar. Hechas estos prolegómenos, y recordando que tengo esa tendencia a amplificar, que puede hacer que amanezca y yo todavía esté hablando de algunas cosas sin haber entrado en materia, me traje escrito para precisar. Después, en todo caso, amplifico un poquito más. ¿A qué punto tengo que amplificar? Que mientras venía para acá, que para evitar toda esta historia de si había dificultades en el tránsito, vine tranquilamente caminando por Puerto Madero, estaba viendo los mails que me llegaban, y por ejemplo, me llegó hace un rato el mail de un masón uruguayo grado 32 que me agrega más cosas a lo que yo ya iba a hablarles hoy de Gardel. Fíjense cómo el haber mandado a las redes sociales solo el hecho de este tema y ponerlo, yo lo puse entre signos de interrogación, Carlos Gardel entre signos de interrogación, maestro masón. Bueno, tengo de varios masones colombianos que han sido taxativos. Me han puesto, ¿qué es eso de maestro masón entre signos de interrogación? En admiración, maestro masón o masón. Así que fíjense, un asunto que pueden googlearlo, no van a encontrar casi nada, que no se ha publicado o se ha publicado muy poco. Sin embargo, fíjense cómo en el ambiente específico de la masonería, todos los que tienen que ver de alguna manera con Gardel, uruguayos, argentinos, colombianos, digo bien, rápidamente han reaccionado diciéndome, saque esos signos de interrogación. Y en todo caso, el debate puede ser si alcanzó el grado de maestro o si había quedado en el grado de compañero, como me dicen algunos masones uruguayos. Pero bueno, les leo, incluso después ustedes tienen alguna inquietud, me preguntan, dentro de lo que conozca, les voy a responder. La cuestión de si Carlos Gardel fue o no miembro de la masonería es algo que lleva ya varias décadas en discusión. Personalidades como el destacado José Bovelo, de la Academia del Lunfardo, tanto como el periodista argentino Roberto Casinelli, de la revista porteña Cantando, se ocuparon en su momento de este asunto. Es más, les voy a decir, ya me confirmaron que hace poco menos de 20 años, así que tampoco es de ayer, en la Academia del Lunfardo, presidida en ese momento por José Bovelo, se presentó un trabajo de un autor colombiano donde se reseñaba la biografía masónica de Carlos Gardel, confirmando su filiación masónica, y como vamos a ver ahora, la intervención de los masones, que esa es la parte más evidente en lo que fue el velorio y todas las pompas fúnebres del Zorzal criollo. Aquiles Echeverri, en el libro de su autoría, Gardel, su historia y causa de su muerte, ocupa unas cuantas líneas para referir el momento en que en pleno velorio del Zorzal criollo ingresó, y acá cito textualmente como lo pone el historiador colombiano, ingresó un grupo de masones. De acuerdo a la información obtenida, se desprende que existe un único elemento para pensar en la pertenencia de Gardel a la masonería, y este es la irrupción de unas personas que, titulándose masones, intentaron o llegaron a concretar una ceremonia de las usuales que realiza la orden cuando uno de sus hermanos ha fallecido. El historiador colombiano Mario Arango Jaramillo, quien reconoce públicamente su pertenencia a la masonería universal,
O sea, que se trata de alguien que está hablando desde adentro. En su obra editada en 2006, titulada Masonería y Partido Liberal, incluye el recuerdo de la nocturna presencia masónica durante aquel velorio. El 26 de junio de 2005, y por haberse cumplido 60 años de la muerte del Morocho del Abasto, que fue en 1935, el escritor y periodista antioqueño Juan José Hoyos publicó en el diario El Colombiano, que se edita en Medellín, una detallada crónica sobre el servicio fúnebre realizado al cuerpo de Carlos Gardel, confirmando la presencia de masones. Oscar Uribe Arcila, hermano de quien en el tiempo en que sucedió el trágico accidente, era el gran maestre de la masonería antioqueña. O sea, ahora vamos a hablar de algo que contó el hermano supérstite, porque el gran maestre ya había fallecido, pero el hermano carnal, de quien en ese momento era la máxima autoridad de la masonería en esa zona. Muy respetable hermano, así se llama al que ha sido gran maestre, Rubén Uribe Arcila. Yo investigué quién ha sido este Uribe Arcila, y este Uribe Arcila en la historia de Colombia ha quedado en la historia, porque fue un destacado médico, tuvo una obra intelectual importante y además fue un político destacado. Esto tiene un sentido. Queremos decir que la información viene de una fuente confiable. Bueno, el hermano del entonces gran maestre, ante la requisitoria hecha por Arango Jaramillo, el periodista, recordó que su hermano mayor, e insiste que por entonces era el gran maestre de la orden antioqueña, le hubo comentado que en aquel junio de 1935 la masonería realizó en el gran templo masónico de Medellín un homenaje fúnebre a Carlos Gardel, y que el mismo había tenido lugar pocos días después del sepelio. Esto es una ceremonia privada, entonces. Si estos dichos reflejan la verdad, entonces queda diluida toda duda sobre la filiación masónica de Carlos Gardel, puesto que una tenida fúnebre, así se la denomina en el lenguaje de la hermandad, es una ceremonia ritual que puede hacerse solo a quien previamente fuera iniciado en los misterios de la institución. ¿Qué quiero decir con esto para los que no conocen de masonería? Cualquier persona que haya hecho el ingreso se hace a través de una ceremonia ritual que se llama iniciación, así después no vuelva más, no vaya a ninguna logia, es un hermano. No va a las logias, no tiene una actividad, se llama hermano en sueños, pero es un hermano. El que ha sido iniciado es un hermano, igual que en la Iglesia Católica el que ha sido bautizado es católico. Aunque la persona puede decir yo soy agnóstico, sí, pero para la Iglesia usted está bautizado, es católico. La diferencia está en que en la iniciación masónica, Rosacruz, templaria, todas las órdenes iniciáticas, la iniciación se hace con la persona adulta, no como en los últimos siglos de la Iglesia Católica, donde el bautismo se le hace a un bebé que no puede opinar. En ese sentido, los evangélicos toman el bautismo cuando la persona ya es adulta y puede tomar sus decisiones. Esto de la tenida fúnebre, yo lo subrayo mucho porque es una ceremonia masónica que los miembros de la orden le dan mucha importancia. Es más, si a ustedes el tema les interesa, yo les voy a decir cómo pueden asistir, aún sin ser iniciados, a una tenida fúnebre. Porque la entidad masónica más conocida, más difundida, más de superficie que hay en la Argentina, es la Gran Logia de la Argentina de la Iglesia de Aceptados Masones. En la calle Teniente General Juan Domingo Perón, casi Libertad, ex Cangallo.
Ahí, el tercer sábado de noviembre de cada año, en el gran templo, se hace esto que están diciendo que le hicieron a Gardel. Se hace una tenida fúnebre, abierta a cualquier persona. ¿Por qué? Porque ese día se recuerda a los hermanos que murieron en el año anterior, en los 12 meses anteriores. Pero van amigos, conocidos, parientes y allegados que no son masones. Entonces está abierta. Y es interesante verlo porque no usan sus palabras secretas, pero sí hay algo que ahora vamos a leer, que está en el recuerdo de los que estuvieron antes de que se llevaran el ataúd de Gardel, que tiene que ver con un ritual que se hace de homenaje al muerto en la tenida fúnebre. Eso ustedes lo van a poder ver y escuchar algunas frases que dice el gran maestre, el que se llama gran primer vigilante, el gran experto. Tercer sábado de noviembre, la tardecita. Sigo. Algunas referencias sobre estos acontecimientos hechas por periodistas e interesados en la vida de Gardel vienen a nuestra ayuda. Así, por ejemplo, tenemos la información de que el dueño del Teatro Junín había ofrecido el vestíbulo del mismo para utilizarlo como sala mortuoria tanto del Zorzal Criollo como de Alfredo Lepera, Celedonio Palacio, José Corpas Moreno y Guillermo Barbieri, que murieron también en el accidente de aviación. Pero al cruce de la oferta del dueño del Teatro Junín apareció el presbítero Enrique Uribe Ospina. Enrique Uribe Ospina ofreció una residencia próxima al teatro, que es donde finalmente se hizo el velatorio. Una residencia, no la iglesia, no un lugar sagrado. Este no es un dato menor. Es en ese inmueble donde, y aquí coinciden todas las informaciones, incluso las que legó el presbítero Ospina, hizo su aparición el grupo de personas que, titulándose masones y afirmando verbalmente que Gardel también lo era, quisieron llevarse el ataúd con el cadáver, solo ese, no el de los demás, solo el de Gardel, para velarlo en una logia. Así lo dicen unos cuantos testigos. Mientras una menor cantidad de testigos dice que en realidad, dijeron en su momento, que en realidad lo que ellos recuerdan es que se presentaron estos masones señalando que Gardel lo era y que lo único que pidieron fue un rato para realizar allí mismo una ceremonia discreta. Están las dos versiones. Lo interesante es destacar que las dos versiones coinciden en un punto en particular, que el grupo de masones apareció, que el grupo de masones dijo que Gardel era un hermano, que mientras unos querían llevarse el ataúd a una logia, los otros decían, hacemos algo acá. Pero es interesante porque no plantea se quisieron llevar los 6 ataúdes o le hicieron una ceremonia a cada uno de ellos. Todo está restringido a Gardel. Roberto Crespo, una de las personas presentes durante aquellos acontecimientos, que pudo ser entrevistado años más tarde, gozaba de buena salud y muy buena memoria, hizo un pormenorizado relato de cómo él recordaba que tuvieron lugar los hechos. Acá les leo textual lo que dice Roberto Crespo. La primera medida se limitó a conseguir un lugar para instalar la capilla ardiente, donde velar los restos de Carlos Gardel y sus compañeros. La generosa actitud del canónigo Enrique Uribe, párroco de la Metropolitana, Basílica Mayor de Medellín, salvó las dificultades iniciales al ofrecer, no la iglesia, no la Metropolitana, la iglesia, la Basílica se llama Metropolitana, no, dice claramente Roberto Crespo, zanjó las dificultades iniciales al ofrecer una casa quinta por entonces deshabitada, que era de su propiedad del monseñor.
ubicada en la avenida de la Quebrada Arriba, entre Junín y el puente Baltasar Ochoa. Ahí entendemos de dónde viene lo del Teatro Junín. El Teatro Junín, que estaba cerca de la Casa Quinta, es un teatro que lleva ese nombre porque estaba sobre la avenida Junín, allá en Colombia. El sepelio, y acá viene lo más interesante, el sepelio empezó alrededor de las 10 de la mañana del martes 25 de junio. De ese momento Crespo indica: antes de salir, recuerda Crespo, se realizó una curiosa ceremonia sobre el ataúd de Gardel. Un grupo de masones rodeó el féretro y se procedió a dar unos golpes sobre la tapa. Luego se inició la marcha hacia la iglesia de la Candelaria. Este comentario es muy importante y serviría para confirmar la condición masónica de Gardel, pues realmente el ritual de despedida a un miembro muerto de la hermandad incluye lo que dice sorprendido este testigo. Incluye rodear el féretro, formando algo así como una cadena humana en su perímetro, e incluye, como dice el testigo, dar unos golpes sobre la tapa. No podría estar mejor descrita la parte más notoria que tiene esta ceremonia. La parte auditiva y visual es esa. Mientras tanto, los participantes dicen ciertas palabras que, como dicen en voz baja, el que está a distancia o no conoce la ceremonia no sabe qué pasa, pero está perfectamente descrita. Aquí queda claro que el hecho ocurrió porque no puede haber sido descrito con tal precisión. Frente a esto, dos objeciones se han hecho a la afiliación masónica del Zorzal Criollo. Vamos a analizar cada una de las dos. La primera: investigadores que dicen: no encontramos en los archivos de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones ningún documento que pruebe que el cantante perteneció a la orden. Esto en sí mismo solo parecería probar que Gardel no formó parte de ese grupo masónico. Ténganse en cuenta que en la actualidad hay en la Argentina más de 10 grandes logias, cada una integrada por cantidad de talleres y algunas sumamente reservadas, por no decir directamente secretas. A la vez, el archivo de la Gran Logia de la Argentina en modo alguno cuenta con una información total de quiénes fueron masones durante el siglo XX. Hay que tener en cuenta también que un hombre tan viajero como quien hoy nos ocupa, Carlos Gardel, que pasó bastante tiempo en los Estados Unidos, pudo haber sido iniciado en la masonería en una logia de las tantas que hay diseminadas sobre la faz de la tierra. Esto que yo escribí debiera ya hacerle algunos agregados por uno de los correos electrónicos que me llegaron mientras venía para acá, pero se los voy a leer después directamente, pues es un hermano que hace hincapié sobre esto y otras cosas que, bueno, yo no había juntado material para eso. Una objeción, la segunda objeción, reiterada, es que se torna imposible que el morocho del Abasto fuera masón, ya que concurría seguido a misa y comulgaba. Esta es una errónea argumentación que se oye con bastante frecuencia, aplicada al padre de la patria, al maestro masón general José de San Martín. Tanto es así que en la Argentina a San Martín se le dice, en masonería, se le dice el gran iniciado. Al general Manuel Belgrano también, católico practicante, ¿cómo va a ser masón? Bueno, esto procede de la creencia de que quien ingresa a la masonería se aleja para siempre de su religión, y de otro prejuicio, que es la suposición de que los masones practican el ateísmo. Pues les aviso que todo lo contrario. Un ateo no puede ingresar a la masonería. Un agnóstico, siguiendo los antiguos linderos, que sería la constitución masónica, tampoco. Solamente puede ingresar alguien
que tenga fe o esté convencido, un creyente o un convencido. Una persona para ingresar a la masonería tiene que tener fe o estar convencido en la existencia de un ser superior que la masonería universal denomina gran arquitecto del universo. Y si bien desde hace siglos los masones están excomulgados por la Iglesia Católica por el solo hecho de serlo, es muy frecuente que sus miembros que practican esa fe, el catolicismo, el cristianismo, hagan esto a un lado y continúen participando de la Santa Misa. Yo además les diría, y hay muchos clérigos, canónigos y demás que han sido practicantes de la masonería hasta su muerte. De manera que ambas objeciones no se sostienen. En cambio hay un dato favorable a la idea, otro dato más, favorable a la idea de que Gardel fuera masón. Y es el hecho de que su cadáver no fue velado en la iglesia, puesto que lo que el sacerdote ofreció era una residencia, lo que no deja de ser sugerente. Allí está la razón por la cual, acá nomás, los restos de Manuel Belgrano están en el patio delantero de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo, y el mausoleo del General San Martín está fuera de la nave de la Catedral Metropolitana, junto a otros dos insignes masones como los generales Tomás Guido y Juan Gualberto Gregorio de las Heras. La iglesia los mantiene cerca, pero no les permite aposentarse en suelo sagrado o consagrado. Finalmente, quiero aclarar que puede llamar la atención a quien no conozca en profundidad cómo funciona la masonería en el mundo, que un artista popular como Gardel fuera admitido en su seno. Pero no es así. Por el contrario, son innumerables los ejemplos de gente del espectáculo que tuvo participación en logias masónicas. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, incluso hubo lo que se llamó la logia de los artistas. Los voy a invitar un minuto a hacer un pequeño ejercicio. ¿No les llama la atención que en un momento de la cinematografía argentina apareciera un grupo de actores que se repite? Francisco Petrón, Enrique Muñoz, Lucas de Mares como director y guionista, y que empiezan a exaltar los valores más patrióticos, más tradicionales, el honor, patriotismo, la verdad, el desarrollo de la trascendencia, el aceptar que hay un más allá, un Dios. Esto se ve muy bien en una película que merece seguir siendo vista si quieren hacer estos análisis, que se llama La Guerra Gaucha. Muy bien. Y La Guerra Gaucha está basada en un libro ¿de quién? De Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones llegó a ser vicepresidente de una de las grandes logias de masonería que hubo en la Argentina. Así que miren si tenía un recorrido. Bueno, pero además apareció una institución que a mí, desde mis albores de la investigación de estos temas, me llamó la atención porque no pegaba con la idiosincrasia argentina. De eso no tengo nada que explicar, todos nosotros conocemos cómo somos o cómo vamos siendo. A mí me llamó mucho la atención la aparición de una empresa cinematográfica llamada Artistas Argentinos Asociados, que es la que finalmente se ocupó de toda esta cinematografía que les digo. Y yo supuse, prejuiciosamente en aquellos días jóvenes míos, presupuse, o sea, prejuiciosamente, que esto era una copia de United Artists, Artistas Unidos, famosa empresa cinematográfica norteamericana. No, Artistas Argentinos Asociados estaba constituida por los hermanos maestros que constituían eso que los otros masones llamaban la logia de artistas. A la cabeza don Enrique Muñoz.
¿Dónde tenía su casa de descanso en aquellos años? 35, ¿cuándo murió el morocho? 35, Enrique Muiño. Era un lugar que a quién se le ocurriría. Claro, hace 20 años empezó a tomar una fama bárbara ese lugar. En las afueras de Capilla del Monte, frente al Cerro Uritorco. ¿Por qué? Bueno, les dejo para que se entretengan, para que piensen en el fin de semana. A ver, la logia de los artistas estaba, además de Enrique Muiño, Francisco Petrone, Lucas de Mare, Florencio Sánchez, Emilio Enrubia, Roberto Casó, Enrique García Belloso, sin el cual no tendríamos Argentores, y Homero Mansi, por supuesto. Dos precisiones. Primero, la que me mandan de actualización. Esto me lo escribe un hermano uruguayo, un hermano grado 32, o sea, un hombre mayor, en serio, que ha quedado ahí en el grado 32, saben que el grado máximo del rito escocés antiguo y sectado es 33, hombre 32, vive en Uruguay, pero por las redes sociales se enteró y me manda la información que ahora les voy a dar. Yo, estudiando todo esto, leí la información que la historia oficial refiere sobre el recorrido del ataúd de Gardel, porque saben que fue un recorrido para aquella época delirante. No lo subieron a un avión ni a un barco para traerlo a Buenos Aires, sino que viajó a los Estados Unidos, de Estados Unidos regresó, esto llevó varios meses, y yo lo que leí como explicación es que esto estaba fogoneado por el famoso periodista Botana, el diario Crítica, que él cada día iba diciendo dónde andaba el ataúd, qué se había hecho, y que con esto lograba vender mucho más, y que cuando llegó Gardel los restos de Gardel a Buenos Aires fue una apoteosis, etc. Y que todo esto había sido sostenido, sobre todo fogoneado por Botana. Este hermano, que me merece mucha confianza, pero no puedo dar el nombre, obviamente lo dice, me lo cuenta a mí para que yo diga esto en mi artículo, bueno. Vuelvo a decir, ese es uruguayo. Entonces dice, como casi siempre, Antonio, como casi siempre, no encontramos documentos que avalen las certezas masónicas, más que por su comportamiento y procederes de quienes lo rodeaban, al igual que pasa con José Artigas. En Uruguay nunca se ha podido demostrar que José Artigas fuera masón, pero los masones uruguayos que han hecho historia de la masonería tienen una serie de pruebas irrefutables sobre la condición masónica. Pero volviendo a Gardel, su inhumación elocuentemente generosa en cuanto a riqueza, realizada a cargo de la Paramount, la empresa cinematográfica donde filmaba Gardel, da una pequeña certeza de haber sido iniciado en Estados Unidos. Piensa, me dice, ¿a cuántos actores le realizó la Paramount un sepelio con tanta pompa? Habiendo tenido la Paramount actores de primer nivel. Después hace unos comentarios personales. Pero esto es muy importante porque, primero, nos hace analizar un aspecto que no habíamos considerado. Pero sí nos permite, para ratificar la sospecha que yo digo en mi trabajo, en el sentido de que lo más probable es que Gardel haya sido iniciado en los Estados Unidos. Alguno me podría decir que duda de la capacidad de Gardel para hablar, ya no digo inglés, norteamericano, yankee. Olvídense, hay logias en Estados Unidos, aún hoy muchas más, hay logias que trabajan en castellano.
Así como acá en Argentina hay logias que trabajan en francés, en italiano, en alemán, portugués. Entonces, eso no es limitación. Lo otro importante que hay que tener en cuenta, que en ese sentido una polémica que tuve con el entonces senador Rodolfo Terráneo, polémica que hicimos pública y civilizadamente en el suplemento de cultura del diario La Gaceta de Tucumán, referido a San Martín, por ejemplo, Terráneo decía: yo mandé una carta a la Gran Logia Unida de Inglaterra y ahí le dije, ¿tienen ustedes la afiliación de José de San Martín, tal fecha, tal otra? Y ahí le contestaron, no lo conocemos. Entonces mandé una carta a la Gran Logia de Escocia y dice, no lo conocemos. Por lo tanto, no era masón. Esto es como pensar que si yo le mando una carta al club Boca Juniors sobre si tal fanático de River era socio porque es un club de fútbol, me contarán, no, Ferrocarril Oeste no, pero quizás si le escribía a River me dice, mire, socio vitalicio. Esto es importante porque hay desde tanto tiempo un rum rum en el mundo de los que no conocen de masonería, que creen, porque le han hecho creer, se ha repetido esta mentira, que hay una masonería mundial que es un grupo un poco menos que delictivo por lo oculto y que tiene una cabeza y de esa cabeza van bajando y que entonces algo que hiciera una logia que está en Tierra del Fuego es porque recibe órdenes de algún lugar secreto del mundo. Bueno, miren, no es así. No es así. Hay agrupaciones masónicas, hay logias independientes. Gran logia es un nombre ampuloso para el que oye desde afuera, pero Gran Logia significa que es un grupo de logias que se reunieron para tener una dirección común. Acá en la Argentina, la única institución de ese tipo que tiene el reconocimiento, por ejemplo, de la Gran Logia Unida de Inglaterra, porque esa es otra fantasía, que los ingleses, es la Gran Logia que les dije antes, la que tiene inscripción en el IGJ, la que es una asociación civil, la Gran Logia de la Argentina, pero esa es una. Y todas las demás que hay no tienen ningún reconocimiento de los ingleses, tienen reconocimiento de las instituciones, pero todas igual son autónomas. Cada una tiene su archivo. Entonces, si, como sospechamos, Gardel, ya casi estamos seguros, Gardel fue iniciado en una logia de habla castellana y en los Estados Unidos, que pues hasta una logia independiente, pues el archivo quedó ahí. Y ustedes podrían decir, pero ¿por qué no se difunde esto? Porque la vieja tradición es que los hermanos, si en vida no quisieron decir que lo eran, una vez que han muerto, los demás hermanos superstites respetan ese silencio. Otro de los que me escribió, me estaba acordando ahora, me llevó hace un rato, por eso no lo digo acá, es un hermano colombiano, miembro de la masonería actual, por eso digo hermano de Colombia, que dice que lo que él duda del título de mi disertación es cuando yo pongo maestro masón. Él dice que por comentarios que ha habido siempre entre los hermanos colombianos, efectivamente Gardel fue iniciado en una logia en Estados Unidos, pero por su actividad y por andar transitando tanto de un lado para el otro, apenas se había alcanzado el grado de compañero. Entonces cuando yo digo Carlos Gardel, maestro masón, él me dice, debieras poner solamente masón. Les cuento para los que les interesa, y con esto yo termino, pero si hay preguntas, con todo gusto. Los 3 grados básicos de la masonería son aprendiz, compañero y maestro. Cuando alguien se inicia en cualquier logia masónica, se le da el mandil de aprendiz. Después, según como va avanzando en esa formación espiritual, esotérica, iniciática, pasa a un segundo grado, que es el de compañero, y luego el tercer grado, que es el de maestro. Después, esos son lo que se llaman los grados simbólicos.
Después la masonería tiene también su universidad. Esto sería el primario y el secundario. Entonces, con el secundario hecho, usted ya es maestro. Pero la universidad masónica es lo que se llama el filosofismo. Es eso que a muchos les llama tanto la atención, que es el grado del 4 al 33, que lo tiene el rito escocés antiguo y aceptado. Entonces, cuando yo les digo rito escocés antiguo y aceptado, deduzco que por eso Terráneo mandó, escuchando escocés, mandó a la Gran Logia de Escocia. En realidad el rito escocés antiguo y aceptado, si algo no tiene, es de escocés. Solo unos franceses descendientes de escoceses, pero residentes en Francia, que crean ese tipo de trabajo iniciático. Y quedó así, rito escocés antiguo y aceptado, o sea, que se repite, se acepta la organización como era en los tiempos más antiguos, que se los pueden llevar hasta Pitágoras sin ninguna dificultad. Bueno, este ha sido nuestro homenaje a Gardel, pero si tienen preguntas o algún comentario, con todo gusto.